Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Fabio Espitia Garzón, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Buenos días, arrancamos ya si procede. Presentados ya nuestros excelentes panelistas, gracias a todos por su asistencia, por vuestra asistencia. Después de una jornada tan intensa como la de ayer, la verdad es que es un placer ver la sala tan llena y con tanta energía. Rápidamente agradecer, como no podía ser de otra manera, al procurador Fernando Carrillo y a todas las personas y a todas las entidades que han apoyado estas jornadas internacionales de la justicia y contra la impunidad y fundamentalmente por tener la visión de abrir una conversación global como es esta, una conversación internacional que es clave y crucial para la justicia, iba a decir del futuro, para la justicia del presente. Como periodista, la experiencia es que los países no pueden solos contra el crimen organizado. Eso es algo que ya nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo, así que tenemos un panel de lujo para abordar precisamente cuáles son las herramientas, cómo se puede luchar contra el crimen organizado en una sociedad en la que cualquier fenómeno local es global y necesita ser abordado, de manera nacional e internacional. Así que para no perder mucho tiempo, porque yo me disculpo de antemano, tengo que salir rápido a la hora que termina la mesa, sin retrasarme mucho más. Queríamos empezar por poner sobre la mesa las experiencias de ETA y las FARC, porque se habla mucho de esas similitudes, de esos procesos que parece que acaban y que llegan a procesos de paz de manera paralela. Pero Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, ¿cuáles son las similitudes y en qué momento está ETA, que como sabéis acaba de anunciar hace apenas 2 semanas su disolución, con todos esos crímenes pendientes, con las políticas de reacercamiento? ¿Qué diferencias, similitudes? Sí, buenos días. Si me permites, antes de comenzar y pregunta, me gustaría hacer un capítulo obligado de agradecimiento fundamentalmente al doctor Carrillo, Procurador General de la Nación, mi buen amigo Fernando Carrillo, cuyo, que tengo que decirlo, el principal mérito de estar yo aquí es que somos amigos, con lo cual si les defraudo, a él le hacen responsable. De verdad, gracias y sobre todo enhorabuena por la organización de este acto, que creo que sería positivo que se repitiera una vez al año y que el próximo año pudiéramos estar aquí pues poniendo y debatiendo y exponiendo el desarrollo de este plan de paz que comienza en Colombia y que creo que sería bueno analizarlo desde perspectivas internacionales una vez que ya comience a rodar. Y por eso insisto en agradecerte tu invitación y esa felicitación por el éxito de organización. Y también quiero agradecer fundamentalmente el poder estar aquí porque me ha dado la oportunidad de conocer precisamente este proceso de una manera mucho más profunda. Tenía un conocimiento propio de los medios de comunicación europeos que estaban explicando y siguiendo este proceso. Creo que el día de ayer, concretamente todos los paneles, pero el último panel, pues creo que nos dio una visión a los que no conocemos esta realidad y no conocemos en profundidad este proceso. Insisto en que me siento orgulloso, encantado de haber podido conocer de primera mano su naturaleza, sus objetivos, sus problemas que ya surgen desde el principio, y creo que me llevo, aparte de un grato recuerdo de esta bella ciudad y de sus gentes y de la movilidad colombiana, pues me voy cargado de esa experiencia que a buen seguro no hubiera adquirido si no hubiera estado aquí ayer presenciado en los paneles que se desarrollaron. Y por eso gracias a todos los intervinientes y gracias a ustedes que están aquí en estos momentos. Y sin más, y antes de empezar a contestar esa pregunta, únicamente desearles la mayor suerte y acierto en este proceso. Creo que es una oportunidad histórica. Yo no tengo perspectiva para valorarlo, pero sí que lo que deseo es que acierten en ese proceso y que al final sean un país mucho más unido, mucho más igualitario, mucho más próspero y que se sienta orgulloso de haber vencido al mal con generosidad penal, pero sin legitimar nunca el delito. Por eso se lo deseo fervientemente y que tengan mucha suerte y acierto. Bien, y dicho eso,
Y ya comenzando la pregunta, está claro que lo único que tienen en común las FARC, su actuación criminal, y ETA es el terror que han causado. Es lo único que tienen en común. Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo estamos ante fenómenos muy diferentes y que han afectado de forma muy diferente a la sociedad colombiana y a la sociedad española. Y por eso su final es diferente y por eso su solución ha sido también diferente, y eso hay que ponerlo de manifiesto, lo cual establecer un paralelismo entre dos fenómenos que tienen diferentes causas, desarrollos, gravedades y sus soluciones puede resultar, yo creo que, erróneo. ETA comenzó a matar en España pues también hace muchos años, hace más de casi 50 años. La diferencia es que ETA en España nunca llegó a controlar ni un barrio del País Vasco. Podría decir que ni una casa, únicamente en las que se guarecían, pero no controlaron nunca un espacio territorial. Tenían un apoyo social que a la postre se ha visto que era un apoyo social mínimo, por fortuna para la sociedad española, y al final se demostró que su vertiente criminal era muy superior a su ideología política. Por eso a ETA se la ha vencido con la aplicación de la ley, con el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la aplicación de la ley por parte de los jueces y también, lo ha adelantado Vilar, con la cooperación internacional. Tenemos que estar muy agradecidos a estados como Francia, que han colaborado de una manera muy seria con el terrorismo en España, sin cuya colaboración hubiera sido muy difícil erradicar la lacra terrorista ETA, y por eso también hay que agradecer esa cooperación internacional que hemos tenido de España, de otros países como Estados Unidos, etcétera. Porque, como bien se dice, y se dice en la declaración de Pekín de 2005, la delincuencia organizada, la delincuencia de esta naturaleza ha de ser siempre o dar lugar a una lucha internacional respecto a ella. Ningún país es tan poderoso, ningún país tiene tantos recursos como para luchar de una manera individual frente a la delincuencia organizada de cualquier naturaleza. Y para entrar en detalle e ir finalizando, ha habido algunos negociadores internacionales, cuyo nombre voy a omitir, que le propusieron al gobierno vasco replicar un modelo muy similar al de las FARC o al de Namibia, por ejemplo, ¿no?, basado en la famosa DDR, el desarme, la desactivación de los terroristas y la reintegración. El desarme, desmovilización y reintegración, que pues comenzó con la operación en Namibia, que aquí se ha producido inicialmente con gran éxito. Pero ¿cuál es el problema? Que es que ETA ofrecía decenas de terroristas fuera de España, no miles ni centenares, 30, porque el grueso de ETA en este momento está en prisión, casi 400 presos en prisión, con lo cual ETA no tiene nada que ofrecer. ETA no podía ganar ni matando ni dejando de matar, porque al final quien ha ganado es la sociedad española. Por eso estamos ante un fenómeno totalmente diferente, distinto y distante al de las FARC, y por eso los procesos finales tienen que ser totalmente diferentes. E insisto, para finalizar esta intervención inicial, lo único que tienen en común es el dolor y terror que han causado a la población. ¿Funciona? Funciona. Luis Antonio Hernández comentaba, Enrique López, esta gran diferencia, ¿no? Y me estaba recordando las cifras de disidentes de ETA, los no arrepentidos. Es verdad que en España, a través de la policía y de la justicia, de la política, se ha acabado completamente con ETA y es un proceso muy distinto, pero no es así tanto en Colombia, y te he escuchado hablar, disculpa que te tutee, de los disidentes de las FARC. Que es un tema interesante. ¿Cómo esos disidentes de las FARC podrían formar grupos organizados criminales paralelos dedicados a otra delincuencia, dedicados al narcotráfico, dedicados al cultivo, etcétera, etcétera? ¿Cómo se aborda desde la justicia esa transformación de una criminalidad hacia otra a través de esas disidencias? Buenos días, gracias, procurador, por la invitación. Yo extendería, o sea, aparte de las disidencias de las FARC, que digamos es el post-conflicto con las FARC. En Colombia hay otros grupos organizados armados
que fueron consecuencia, por ejemplo, del proceso de paz del año 2005, denominado más o menos en 2011 por la inteligencia militar bandas criminales. Y actualmente tanto esos grupos como algo que ellos han denominado los grupos armados organizados residuales, que son tanto militantes de las FARC que no se sometieron al proceso de paz, y en esa misma concepción entrarían los otros grupos armados organizados, que es una caracterización que se hace distinta a los grupos organizados delictivos. El Estado ya tiene, no solo la justicia, el Estado en primer lugar tiene una estrategia, y es una estrategia de trabajar conjuntamente la inteligencia y actuar operativamente a través de las Fuerzas Armadas. Eso sonará quizás un poco extraño para los europeos, pero es una criminalidad que responde más o menos a unas caracterizaciones que ha hecho el ejército que aplican dentro del concepto de conflicto en el derecho internacional humanitario, y son las normas del derecho internacional humanitario las que invocan las Fuerzas Armadas colombianas para enfrentar a esos grupos armados que ya tienen propósitos puramente criminales asociados especialmente a delitos como el tráfico de drogas, la minería ilegal, reclutamiento de menores, y la acción se da en esos dos frentes, o sea, una acción militar por una parte, en coordinación con la Policía Nacional y, naturalmente, la justicia penal. Son grupos armados, fuertemente armados, que ejercen eventualmente dominio territorial en algunas zonas del país, a los que únicamente no se puede enfrentar con policía judicial y fiscales. Por lo tanto, ya hay una estrategia del Estado. Se trabaja conjuntamente entre todas las Fuerzas Armadas del Estado, incluida la Policía Nacional. Y noten ustedes, si se fijan en la última revista de semana, hay un artículo sobre el Clan del Golfo, en el que se describen combates de tipo militar, bajas en la organización criminal, capturas, porque es un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, capturas y procesos penales. Me parece a mí, y con eso termino para no extenderme, que yo concibo, y me parece que internacionalmente eso se ha aceptado, que hay conflicto armado independientemente de los propósitos que persiga el grupo armado organizado. El propósito político que se le reconoció a las FARC históricamente, sí, me parece que es una justificación que en el Estado, en las circunstancias actuales del país, no se puede mantener. En las circunstancias actuales del país, el país ha crecido mucho en los últimos años. La Constitución del 91 fue una fuerte contribución al desarrollo del país, sobre todo en el reconocimiento de los derechos. Hay mucha sensibilidad alrededor de eso, hay posibilidades democráticas de acceso al poder político. Luego, me parece a mí que ya el propósito político como justificante de estos grupos armados organizados, que se están dedicando básicamente
a negocios rentables como el tráfico de drogas o de minería, de productos que extraen está desvirtuado. En esa medida deben ser combatidos como grupos organizados, armados, criminales, y los procesos de paz en las circunstancias de hoy deben estar llegando a su final. O sea, yo no creo que el país, y ojalá termine bien el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, si las circunstancias de hoy no se modifican, siga aceptando negociar la ley para desmovilizar a los grupos armados, en la medida que ese fin altruista en el que se construyó el delito político, ¿sí?, creo yo, en las circunstancias actuales del país, no es fundamentable. Y partiendo de la Constitución, en esa tensión que se genera siempre entre la seguridad y las garantías procesales, doctora Botero, ¿cuáles son las garantías procesales? Yo sé que es una pregunta muy amplia, que necesita el posconflicto en Colombia, porque es fundamental, ¿no?, para una buena resolución, para que esto, como decía el doctor Hernández, lleve a buen puerto. Las garantías tienen que estar bien definidas, ¿no? Quiero comenzar agradeciendo a la Procuraduría y a todas las entidades que apoyaron esto, porque me parece que estos diálogos, el diálogo de ayer, por ejemplo, entre los presidentes de las distintas cortes, el fiscal, la presidenta de la JEP, hay que franquear las discusiones, y me parece que tener la capacidad de convocatoria para hacer eso públicamente y ponernos a hablar sobre las cosas que son importantes en este proceso de posconflicto esto no es un foro común y corriente. Así que yo no solo me siento honrada por haber venido, sino le doy las gracias al procurador y a todas las personas que participaron en la organización de este evento, porque realmente creo que es un diálogo entre distintos que es fundamental en un país tan dividido y polarizado como Colombia. Es fundamental que estemos obligados a dar razones, y ayer tuvieron que dar razones. Déjame, para hablar de las garantías procesales, hablar de algo un poco mayor. El tema del panel era la lucha contra la macrocriminalidad en el posconflicto. Y básicamente está enfocado hacia el uso de instrumentos judiciales y policiales. Y yo quiero empezar con una advertencia. La lucha contra la macrocriminalidad en el posconflicto es la paz territorial. No es llevar al ejército, no es llevar a la policía, no es llevar a los organismos de inteligencia. Si uno cruza el mapa de la violencia en el conflicto y en el posconflicto, con el mapa de los lugares en este país en donde no hemos sido capaces de llevar servicios de calidad, bienes públicos de calidad, y con el mapa en el que votaron sí y no, si uno cruza esos tres mapas, entiende que esto es un país de mediado, un país que toma decisiones y un país que soporta esas decisiones y que no tiene bienes públicos de calidad. Entonces, no es llegar con el ejército y con la policía como vamos a resolver el problema de la macrocriminalidad en el posconflicto. Es llegar con el Estado social y democrático de derecho. Entonces, esto puede ser retórica, pero no es retórica. ¿Dónde están las políticas y por qué no las estamos llevando a cabo? ¿Y dónde están las propuestas de los candidatos presidenciales para llevar la paz territorial al posconflicto? Y yo creo que tenemos que empezar por ahí. Ahora, hablemos del panel, porque uno tiene que hablar de lo que le piden que hable. Y yo creo que hay dos tipos de medidas: lucha contra la criminalidad en el posconflicto, en materia judicial y de investigación y policíaca. Hay dos tipos de medidas, unas generales y unas específicas. Y yo, como en titulares, las voy a mencionar para que alcancemos. ¿Cuáles son las generales? Unas que parecen obvias, que yo las voy a mencionar y van a decir, esa señora vino aquí a decirnos lo que ya sabemos, pero no es cierto que ya lo sabemos. Estamos pasando por un momento en donde estas tres cosas que yo voy a mencionar, globalmente, están en un proceso de retroceso. Si a finales del siglo pasado y principios de este siglo estábamos en una primavera democrática global, digamos, en América Latina solo había dictadura en Cuba, etc.,
A partir del 2005, 2007, estas cosas que yo voy a mencionar, que son fundamentales para luchar contra la macrocriminalidad en el posconflicto, están en franco proceso de retroceso. No solo en Colombia, sino particularmente a nivel global. Miren lo que está pasando en Polonia, en Hungría. Entonces, no, lo que voy a decir no es retórica. Lo que voy a decir es una advertencia que debería ser tenida en cuenta además el próximo domingo por las personas que tenemos que ir a las urnas. El primero es que hay que romper el vínculo entre la política y los criminales que están en esas zonas, porque ahí hay un círculo vicioso. Porque los políticos, y no digo todos, y en realidad no digo todos no por ser políticamente correcta, sino porque no creo que todos, pero sí creo que hay una clase política que en Bogotá posa de estadista y en las regiones apoya la macrocriminalidad. Y eso hay que romperlo. ¿No sabemos lo que está pasando en La Guaira? ¿No sabemos en Colombia qué pasó en La Guaira? ¿O en otras zonas del país? Entonces, primero, hay que romper los vínculos para poder luchar contra la macrocriminalidad, entre la macrocriminalidad y los políticos que los protegen en Bogotá. Así de sencillo, y que están en distintas entidades públicas. Segundo, hay que proteger de todas las formas, sin descanso, la autonomía y la independencia de la rama judicial. En Guatemala fue posible luchar contra la macrocriminalidad porque apareció un órgano que fue creado por Naciones Unidas en el posconflicto, con la aquiescencia del gobierno de Guatemala, que era independiente, autónomo y que fue capaz de luchar contra la macrocriminalidad. Nosotros tenemos una rama judicial que es poderosa, es potente, pero la hemos descuidado y además está en riesgo todo el tiempo. Porque es que en este país no solamente mataron a los defensores de derechos humanos, a los miembros de los partidos políticos, es que también mataron a los jueces. Entonces hay que protegerlas con garantías institucionales, con garantías funcionales, pero también con medidas específicas, como por ejemplo sacar a los jueces y a los fiscales locales del lugar en donde tienen predominio esas mafias y llevárselo a que puedan ser investigados in situ, pero estudiados y analizados afuera. Porque si uno le pide al pobre fiscal, es que no quiero poner nombres porque esto es un foro de la Procuraduría, entonces no quiero comprometer al señor que muy gentilmente el señor Procurador nos invitó, pero digamos, si hay una persona que está involucrada, evidentemente, o una familia, o un clan involucrado evidentemente en actividades mafiosas, pues llevemos a un fiscal, y son medidas que más o menos se han adoptado en Colombia, pero creo que sobre eso tenemos que trabajar más, a un fiscal que no esté sometido, o a un juez que no esté sometido al control y al terror que producen en esas zonas esas personas. Esa es la macrocriminalidad de la que estoy hablando, no las disidencias de las FARC. Esa macrocriminalidad histórica que se ha robado este país y que vive de las rentas públicas y que tiene rutas de narcotráfico y de contrabando, que sabemos dónde están. Es que yo no sé si aquí la gente de verdad no sabe qué pasaba en La Guajira y qué pasaba en otras zonas. ¿Por qué no somos capaces de luchar contra eso? Pues porque necesitamos mejores y mayores garantías de autonomía e independencia que no solo son normativas, sino en la práctica del Poder Judicial. Hay que tener mucho cuidado con las propuestas de reforma a las Cortes. Yo se lo dije al candidato que vino ayer, se lo he dicho en distintos foros, yo no tengo la menor duda porque parto de la buena fe, porque la Constitución Política del 91 me dice que hay que partir del principio de buena fe, yo parto de la buena fe de esa propuesta, pero hay que tener mucho cuidado en pensar en reformas de las Cortes cuando las Cortes están investigando importantes líderes políticos. Eso manda un mal mensaje. Hay que proteger a las Cortes. La autonomía y la independencia en las distintas garantías que eso supone es fundamental para la lucha contra la macrocriminalidad y si no, miren el proceso de la parapolítica, que fue esencial. Y tercero, libertad de prensa. Nosotros tuvimos como invitado a Rodrigo Janot, que es fue el fiscal general de Brasil durante los 4 años del caso Lava Jato, que dio lugar al caso Odebrecht. Lo tuvimos como profesor invitado 6 meses en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. En Brasil, al fiscal lo eligen primero hay una elección, digamos, interna de todos los fiscales, de ahí sale y lo ratifica el Poder Legislativo. Y a él lo reeligieron en pleno proceso Lava Jato. Y yo le pregunté, y le hicimos una entrevista, ¿cómo lo reelige la clase política? ¿Cómo lo reelige un Congreso que sabe que que los está investigando? Y el tipo contestó 2 palabras, libertad de prensa, 3, libertad de prensa. 3 palabras.
Si no hubiera sido porque existía una prensa libre en Brasil, y así lo dijo de claro, a mí no me reeligen, y el caso Lavallato se muere. Entonces hay que proteger a la prensa libre para poder luchar contra la macrocriminalidad, porque la prensa libre protege a los jueces y a los fiscales que hacen su trabajo, protege las investigaciones, da las hipótesis criminales, como sucedió en el caso de la parapolítica, para que los jueces puedan investigar, etc. Y termino con 5 cosas muy puntuales, porque estas 3 son generales, que creo que no podemos descuidar, porque otra vez estamos en un mal momento histórico. Estas 3 cosas están retrocediendo en distintos países. Desde el punto de vista más concreto, 1, transparencia. Ahí la Procuraduría tiene un papel fundamental. Las leyes de transparencia son esenciales para la lucha contra la macrocriminalidad, que está vinculada con la corrupción, porque hay un vínculo entre macrocriminalidad y corrupción, y ahí las leyes de transparencia juegan un papel fundamental. 2, hay que proteger a los informantes. No puede ser una falta disciplinaria, no puede ser un delito. Si una persona denuncia un crimen cometido en una agencia estatal, esa persona debería ser protegida por todos nosotros. 3, hay que revisar cómo se está aplicando la confesión, y yo lo que creo es que hay que aplicar mecanismos de delación premiada como los que se aplicaron en Brasil, por ejemplo, en el caso de Lavallato. A mí esa cosa de que una persona simplemente acepta cargos y por eso le reducimos la pena, eso no va a desmontar las mafias. Esa persona tendría que, primero, no solo aceptar cargos, sino delatar a todo el mundo, contar dónde están todas las rutas, y entonces lo protegemos su identidad, nos gastamos una plata del presupuesto para que pueda trasladarse con su familia, pero que cuente todo. Eso de aceptar cargos y darle... a mí me parece que para eso no existe. No es simplemente para que sea más, entre comillas, rápida la justicia, que existen esas figuras. Es para que sea más efectiva. Y no estoy segura de que nosotros lo estemos haciendo como toca. Yo miraría cómo funcionó la figura de la delación premiada en Brasil. 4, cooperación judicial internacional. La cooperación judicial internacional hoy es fundamental porque el crimen organizado hoy, esa macrocriminalidad no es nacional, es global, o por lo menos regional. El Clan del Golfo, Venezuela, Guajira, el sur del país, bueno, ¿para qué sigo? Esos se han internacionalizado, son jerarquizados, están bien articulados. ¿Estamos haciendo lo mismo con los poderes judiciales? Ya recibimos las 78 declaraciones de Odebrecht. Porque es que hay fiscalías que no han hecho eso, que no se han ido, que fueron a Brasil, y como no aceptaron el pacto que Brasil propuso con Odebrecht, pues nosotros no tenemos las 78 declaraciones, o otros no tienen. Ustedes oyeron al fiscal, yo no alcancé porque estaba viajando, pero al fiscal de Perú, que tiene las investigaciones más adelantadas porque ha realizado mejores procesos de cooperación internacional. 5, unificación de inteligencia. Yo creo que eso es un esfuerzo que se ha venido haciendo en el país, pero creo que hay que hacerlo mejor. Yo creo que todavía tenemos serias deficiencias, y cuando uno habla con gente que está en la lucha contra la macrocriminalidad se da cuenta que hay unas divisiones que impiden que realmente se conozca toda la información que se requiere para que el Estado pueda afrontar de manera adecuada ese fenómeno criminal tan brutal, digamos. Y finalmente, la responsabilidad de las personas jurídicas, porque otra vez, esta macrocriminalidad tiene expresiones legales. Entonces hay que atacar esas expresiones legales. Hay que atacar a las personas jurídicas, por ejemplo, que lavan o cuestionar o investigar, a las personas jurídicas que ayudan a lavar activos, a las personas jurídicas que sirven de parapeto o de disfraz, digamos, de las operaciones ilegales de estos señores. Yo creo que hay que repensar esos fenómenos, porque sin ese proceso de lavado de activos y de testaferratos, ellos simplemente no podrían operar. Entonces son como algunas medidas muy puntuales sobre las que creo que podríamos pensar. Muchas gracias. Sí, exactamente. Esas medidas concretas a mí me parecería muy interesante discutirlas, reflexionarlas y puntualizarlas después, pero para cerrar esta primera ronda, detrás de todo la verdad es que muy buen decálogo, muy buen resumen de decálogo de la lucha contra la corrupción, está el objetivo número 1, que es desmantelar las estructuras financieras. Hace no demasiados años, al menos en España, estaba como en segunda línea procesal. Era como una segunda fase de las investigaciones, hasta que en Justicia se dieron cuenta de que desmantelar la estructura financiera, pasó con ETA también, ¿verdad, Enrique? Desmantelar las estructuras financieras era la manera más eficaz
para luchar contra delincuencia, crimen organizado, bandas armadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lucha, cómo se desmantela, qué importancia tiene y qué se hace después con esa incautación, con el decomiso, etcétera? Que yo soy doctor que es un gran experto en eso y quería reflexionar y ponerle marco. Bueno, primero agradecimiento. Fernando, muchas gracias. Gracias por permitirnos este espacio. Mónica, gracias por tu organización. Y gracias a todos ustedes que nos permiten compartir un poco experiencias vinculadas a través de esto que es una de las grandes preocupaciones. Ayer el presidente del Consejo de Estado utilizaba una expresión latina. Es una expresión latina medieval. El pacta sunt servanda es una expresión latina medieval. Pero no sirve. Es decir, acordemos, seamos flexibles en los acuerdos como lo hemos sido, pero una vez acordado, seamos estrictos en el cumplimiento. Seamos flexibles para acordar, pero estrictos en el cumplimiento. Entonces, cuando se habla de esto de los canales de financiación, no solamente de lo que sucede alrededor de las organizaciones que entran, o la organización que entra en esto del posconflicto, sino en relación con todas las organizaciones que podríamos llamar de criminalidad transnacional. Lo primero que tenemos que hacer es conocerlas. Eso es lo primero. Es decir, conocer que, como nuestro magistrado español nos lo comentaba, una cosa es el origen de ETA y otra cosa es el origen de las FARC. Es que el pueblo vasco tiene una vivencia de miles de años. Fue anterior al Imperio Romano. Y aún así, no tuvo esa capacidad, a través del terror, no tuvo esa capacidad de concentración territorial y de dominio territorial. Entonces, primero hay que conocer origen. Y cuando hablamos de financiación, conocer el origen y combatir el origen de las fuentes de financiamiento. Yo voy a utilizar aquí una expresión tal vez académica, se me sale la academia, pero voy a utilizar una expresión sumamente simple. Y eso es un homenaje a un país que quiero tanto como Italia, aprovechando que está nuestra embajadora, nuestra querida embajadora aquí. ¿Qué sería de la mafia siciliana sin los limones? ¿Qué sería de la mafia siciliana sin los limones? Porque es que la mafia siciliana surge en el siglo XIX para proteger las plantaciones de limón. Y ese es el nódulo del origen de la mafia siciliana. La fuente de financiamiento es en última la extorsión. La extorsión derivada de ofrecer protección. Y ese origen de la mafia siciliana es completamente diferente al origen de otra gran mafia que es la 'Ndrangheta, que es una mafia que es originaria de Calabria, pero que fundamentalmente se basa hoy en los residuos tóxicos. Es una gran fuente de financiación y que en este momento tiene más del 40% del control de la cocaína en el mundo. Los nexos de las organizaciones criminales de Colombia con Europa se desarrollan fundamentalmente a través de 'Ndrangheta, no a través de la mafia siciliana. Tercero, ¿cómo no podemos conocer el origen de la tercera gran mafia, que es la camorra napolitana? La camorra napolitana, que se basa en la extorsión,
que es bien curioso porque es una mafia aceptada institucionalmente en Italia durante el dopoguerra. Después de la guerra, una mafia aceptada institucionalmente como lo fue la mafia siciliana. Y por último, en este entorno, ¿cómo no entender que fue fruto de una decisión mafiosa que la cuarta mafia italiana, que es la Sacra Corona Unita, empezó a manejar los contratos de obra pública en el Tacón de Italia? Todo esto para decir una cosa, es que el problema del posconflicto nuestro y el problema del cumplimiento de los acuerdos tiene que ver con dos puntos que acertadamente refería a nuestro presidente de la Sala Penal: minería ilegal y narcotráfico. Si no atacamos minería ilegal y narcotráfico, el problema del posconflicto va a seguir siendo un problema de conflicto. Por eso, cuando decimos hay que atacar esto férreamente, es que cualquier maniobra criminal después de los acuerdos de paz, vinculados con narcotráfico o vinculados con minería ilegal, tienen que ser inmediatamente repelidas. Ahora, ya para cerrar este punto, porque me da pena con tu horario también. Esto, conociendo el origen, tenemos que ir a un problema que es central, el problema de coordinaciones. Y aquí no soy imprudente. No soy imprudente contigo, no soy imprudente con mi Sala Penal de la Corte, a la que quiero tanto. Pero coordinaciones, como hemos hablado, como lo hemos hecho. Y con la Contraloría. Principios de oportunidad sensibles que hemos tenido. Entonces, de una u otra forma, vamos, compartimos, mencionamos la temática de cómo, por ejemplo, la visión de la Fiscalía es que el principio de oportunidad vaya de la mano, aunque no lo exige la ley, con restitución de bienes. Con restitución de bienes. Es un principio válido. Segundo, como en estos momentos de angustias que hemos tenido en los últimos días, y lo que le he mencionado a la Corte, en algunas charlas informales que tenemos, ojalá la Corte nos diese luces sobre los lineamientos del principio de oportunidad a efectos de que los jueces de control de garantías no sigan siendo ruedas sueltas y en un momento determinado respondan a intereses particulares. Respondan a intereses particulares. Esa coordinación la hemos tenido con la Contraloría, la hemos tenido también informalmente, porque la idea fundamentalmente es que vayamos todos de la mano con la Procuraduría, la hemos tenido con la Corte Suprema de Justicia, creo que la hemos tenido y ojalá la tuviésemos también con la JEP. Ojalá pues que no nos venga con bombas atómicas en un momento determinado, ojalá la pudiésemos tener también con esa jurisdicción especial. Paro por ahí en respeto al tiempo. Muchas gracias. Gracias. Creo que lo más interesante es precisamente esas experiencias. Habláis de las herramientas de la cooperación internacional. Hemos hablado mucho en este foro de un caso que algunos no conoceréis, a lo mejor se llama el caso Lezo, el caso Acordeón, pues una cooperación entre España y Colombia pionera en el marco de acuerdos concretos de la Fiscalía General de España, la Fiscalía General de la Nación, liderada también por el procurador Carrillo y por todo su equipo. Y tiene además la peculiaridad de eso que dicen de si los marcos no son suficientes, inventemos otros, ¿no? Reformémoslos, ampliémoslos, engrasémoslos, por decirlo de alguna manera. En materia de la lucha contra la corrupción, y los periodistas también lo observamos en cada uno de los sumarios, hay una extradición que se demoró, una información de un banco que no llegó, tratados que al final se quedan cortos y no se pueden pues, abordarlo. El caso Odebrecht, Panama Papers, este caso mismamente, etcétera, etcétera. Protección de testigos. Me gustaría que comentarais en vuestras experiencias particulares y además el panel no puede ser mejor. ¿Qué está funcionando? Extradiciones, decomisos, protección de testigos. ¿Y qué es lo que más echáis en falta en las investigaciones de gran calado contra el crimen? Enrique, te particularizo la pregunta. No sé si las operaciones de la lucha contra la corrupción en España son un modelo, por ejemplo, a exportar, o tienen deficiencias que hay que mejorar.
Todo es perfectible, y no cabe duda que en España estamos luchando de una manera muy eficaz, muy eficiente contra la corrupción, fundamentalmente política, con ramificaciones económicas. Y prueba de ello son las condenas que se han producido, y pone de manifiesto además la independencia del Poder Judicial español, teniendo en cuenta que algunos de esos condenados pertenecen a los partidos políticos que han estado gobernando en el momento en el que han sido condenados. Creo que eso es lo que pone de manifiesto un Poder Judicial independiente y eficaz, con muchos problemas también, por supuesto, y con errores, como no puede ser de otra manera. Lucha eficaz frente a la delincuencia organizada, lucha eficaz frente a la corrupción. La delincuencia organizada es un fenómeno histórico, no es del siglo XIX, como algunos pretenden, no, es histórico. Ya teníamos los famosos sicari palestinos, los asesinos persas, siempre ha existido. Lo que ocurre es que en un mundo globalizado, en un mundo en el que los medios de comunicación, la posibilidad de viajar es prácticamente, no digo supersónica, pero casi, también de esos instrumentos se vale la delincuencia organizada, y fundamentalmente la transnacional. Un gran error, y estoy totalmente de acuerdo con la última intervención del doctor, es enfocar de igual manera la lucha contra las diferentes delincuencias organizadas, porque son diferentes. Aquí, desgraciadamente, a la delincuencia organizada se le une el conflicto armado como consecuencia de la ocupación de territorio. En Europa, fundamentalmente, nuestra lucha va dirigida a las actividades criminales, que ponen en peligro no solo el bien jurídico en concreto, sino el orden social, pueden afectar a los gobiernos, a los instrumentos y entidades financieras, al sistema financiero en su conjunto y a la democracia en su conjunto. Por eso es cierto, y también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que el Estado de Derecho, y no es retórico, es la mejor arma para luchar contra la delincuencia organizada, pero tiene que luchar con instrumentos eficaces. Como estamos haciendo en Europa, en España, en Italia, que hemos puesto de manifiesto también. Por cierto, la mafia napolitana fue un invento español, eran los antiguos ladrones aragoneses que bajo el dominio de la Corona de Aragón exportamos esa mafia a Italia. Quiero decir que ningún país está exento de que en su seno nazcan grupos criminales y delincuencia organizada. Instrumentos fundamentales. Bueno, no es porque yo esté en ese órgano, y ayer habló mi presidente, y aquí se ha puesto de manifiesto, cuando hay situaciones de conflicto como consecuencia de la delincuencia organizada que pone en peligro el ejercicio de la acción judicial, fiscal, etcétera, en esa zona, evidentemente la solución es un órgano concentrado en una zona alejada del conflicto que permita a los jueces y fiscales trabajar con una mayor independencia y, sobre todo, seguridad, porque el miedo es uno de los obstáculos que más impide el ejercicio de la independencia judicial. Y eso lo tuvimos en España en el año 77. La Audiencia Nacional adoptó la competencia exclusiva en materia de terrorismo, entre otras. No fue la primera. La primera competencia fue para luchar contra la delincuencia económica organizada. Lo que ocurre es que en el año 77, en España, el Gobierno, permítame este excurso brevemente histórico, el Gobierno concedió una amnistía general que pensaba que finalizaba con ETA, finalizaba con el terrorismo. Hubo una amnistía general, todos los miembros de ETA, junto con presos comunes, fueron puestos en libertad. Y se pensaba que con el inicio de la democracia española, esa amnistía era el refuerzo a la reconciliación nacional entre los que ingresábamos a los disidentes y a los terroristas etarras. En muy poco tiempo, solo ese año murieron en España 180 personas a manos de ETA. Hubo que volver a reactivar la lucha contra el terrorismo, y ahí la Audiencia Nacional adquiere la competencia en materia de terrorismo que permite a los jueces juzgar los delitos cometidos en toda España desde Madrid con mucha mayor seguridad física y personal que la que se podía desplegar. Eso, por ejemplo, poner el ejemplo español. Pero ejemplos más generales. ¿Cómo se puede luchar contra esta delincuencia organizada? Primero, como se ha dicho, conociendo su causa, conociendo su origen y conociendo su fenomenología. No se puede luchar igual contra un cártel de la droga en México o en Colombia, como contra una mafia siciliana, como concretamente contra una nueva mafia que está creciendo en España del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Son totalmente diferentes. Tienen un objetivo, la mayor parte de ellos, que es conseguir beneficios. Se delinque para conseguir beneficios, se delinque para enriquecerse. De ahí que sea fundamental atacar, por supuesto, los tentáculos económicos de esas organizaciones a través de
medidas como son el decomiso de todos los bienes que se les incauten, pero fundamentalmente la investigación del rastro del dinero que blanquean, porque la principal actividad es el blanqueo de dinero. No se delinque para tener el dinero escondido, el dinero hay que reinvertirlo, introducirlo en el mercado económico de nuevo y hay que disfrutar de él. Y evidentemente es el momento en el que también hay que por ahí agotarlos. Instrumentos como una cosa general. La investigación ha de ser proactiva, hay que estar adelantándose a esa delincuencia como consecuencia de ese previo conocimiento. Y ahí es donde entran instrumentos procesales como el agente encubierto, que tenemos que avanzar mucho más en sus competencias y en sus posibilidades. En España somos muy estrictos con el agente encubierto. No oculto que a veces se producen situaciones muy embarazosas para la justicia española, como por ejemplo delitos provocados aquí en Colombia, o en Venezuela, en Bolivia, por agentes de la DEA norteamericana como consecuencia de que en Estados Unidos permiten la provocación del delito. Ese asunto es un barco que navega hacia costas españolas, allí son detenidos los autores del delito, pero el agente encubierto provocador se quedó aquí o se quedó en Estados Unidos, con lo cual producimos una especie de cortafuego, no tenemos por qué conocer el origen, pero tenemos un problema porque somos dos organismos jurídicos diferentes, el que provoca el delito, que lo permite, y el que no lo provoca, con lo cual hay que avanzar más en el agente encubierto, no solo en el físico, sino también en el electrónico, porque las bandas utilizan también los medios electrónicos. Y estoy totalmente de acuerdo que también hay que avanzar en el arrepentido. El arrepentido es fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada. El arrepentido de verdad, no efectivamente ese que es detenido y que como consecuencia de ser detenido y encontrado ya con todas las pruebas en su contra confiesa y se le aplica la atenuante de confesión. No, eso es un atenuante simple. Al arrepentido hay que ofrecerle una rebaja considerable de pena, pero evidentemente siempre que ese arrepentimiento consiga ofrecer la suficiente información como para poder avanzar en la debilitación de esa delincuencia organizada. Quizás el país que más ha tratado el arrepentido es Italia, sin lugar a dudas, y además ahí establecen algo que es cuando menos curioso. Hacen una especie de subasta del arrepentido, o sea, el primero que llega y da más información es el que se lleva la mayor parte de la rebaja. No vale que uno, después de un año en prisión, bueno, pues yo como estoy aquí ya me aburro mucho y me da mucha pena estar aquí, no, el que llega, el primero es el que recibe. Bueno, estos son pequeños detalles que son los que permiten luchar de una manera más eficaz contra esta delincuencia, que hay que tener en cuenta que es transnacional, pero fundamentalmente es multiforme, es muy diferente de unos países a otros, aunque tengan dimensiones globales. Los cárteles no actúan igual en México o en Bolivia o en Colombia que en España, que en Italia, porque son fases diferentes de un proceso económico. Y por último, para terminar esta fase, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las organizaciones criminales, mafias, etcétera, con el tiempo no solo quieren blanquear lo obtenido, sino también quieren blanquear las actividades. Quieren competir en actividades legales, pero lo hacen como consecuencia de haber amasado pingües beneficios, ingresos, para competir con empresas legales, para competir con empresas que están en el mercado ofreciendo obra pública, ofreciendo transportes, etcétera. Y acuden ahí las mafias a través de empresas blanqueando sus beneficios con recursos económicos muy potentes que a un empresario legal le cuesta mucho adquirir, y no solo es que perviertan el mercado, es que además lo hacen abusando del mercado. Y tenemos que impedir que las mafias puedan blanquearse y a través de empresas legales participar en actividades legales, porque además, no nos engañemos, el que es malo lo es siempre y acabará llevando el delito a la actividad legal, aunque lo sea respetando formalmente las penas. Y para terminar esta fase, también estoy de acuerdo con que para luchar contra esta delincuencia no cabe duda que lo que hace falta es más Estado, más derecho y más Estado de Derecho. Presidente, no sé si quiere continuar en las grandes investigaciones que han llevado en los últimos meses, tiempos. ¿Qué herramientas han echado en falta? ¿Qué instrumentos han sido los más óptimos y qué herramientas han echado en falta que les hubieran ayudado a prosperar, a mejorar esas investigaciones en materia de crimen transnacional, de acuerdos, etcétera? Aló. Si uno recorre el derecho convencional, pues
encontramos que hay unas características similares en los pactos que se hicieron en Palermo en el año 2000, en Ciudad de México en el año 2003, estrategias similares en la Unión Europea, seguramente guiados también por convenciones entre los miembros de la comunidad. Entonces, Convención de Palermo, Conferencia Especial sobre Seguridad de México en 2003. Uno no solamente encuentra caracterizados los delitos que más impactan internacionalmente por la actividad de la delincuencia organizada, es decir, el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos, la trata de personas y últimamente y con gran fuerza la corrupción, sino que además se encuentra como unos elementos similares de enfrentar la criminalidad organizada internacional. Son elementos absolutamente lógicos, convergencia de estrategias. O sea, los países tienen que actuar de consumo. La cooperación y la prevención. Y no cualquier tipo de cooperación. O sea, es usual que las potencias entiendan por colaboración que los países débiles institucionalmente o económicamente o las dos, ellos entienden por colaboración que nosotros entreguemos información y personas, por ejemplo, en el tema de la extradición. La Corte Suprema de Justicia en Colombia, para quienes no son colombianos y para los que sí lo recuerdo, es la que ordinariamente, ahora lo va a hacer extraordinariamente la JEP, la que ordinariamente hace el trámite judicial asociado al mecanismo de colaboración internacional llamado extradición. Y entre 2012 y hoy, mañana esa cifra se va a mover porque es la sala de casación penal y se firmarán otras extradiciones. Hemos entregado a distintos países 1.212 personas, 844 a los Estados Unidos y 844, hice una regla de 3, todavía no se me ha olvidado, da el 69%. La colaboración, y cuando hablamos del concepto de reciprocidad como elemento esencial de la colaboración, es entre países que se respetan y que se tratan como iguales. En eso consiste respetar la soberanía de otro país. Y en eso, en lo personal, consiste respetar al otro. O sea, somos iguales como personas y somos igualmente dignos como repúblicas. Y hemos entregado 844 personas. Y Colombia es un país absolutamente generoso en materia de colaboración.
La Corte Suprema de Justicia, y miremos un poco objetivamente la reciprocidad. En los últimos años, ya no 2012, pongamos desde 2014, cuando habíamos entregado más de 600 personas a los Estados Unidos, solicitó, no el gobierno, la Corte Suprema de Justicia, solicitó la extradición del exministro de Agricultura, cuyo nombre siempre se me olvida, Andrés Felipe Arias. Recuerdo, en esa época no era magistrado, pero recuerdo que eso fue como en el último trimestre del año 2014, hizo la solicitud formal de extradición. Y es la hora, y la hizo apoyado el Estado colombiano a través del funcionario competente que era la Sala de Casación Penal, fundamentado en una sentencia declarativa de responsabilidad penal por delitos de corrupción. 4 años. Y aún se debate en los estrados judiciales de los Estados Unidos si una persona condenada por la Corte Suprema de Justicia colombiana es o no un perseguido político. Y entiendo que esos son los términos de la discusión. Entonces no son solo buenas intenciones, retórica, como decía la decana de la Universidad de los Andes, sino que examinada la objetividad, o sea, cómo se expresa en la realidad, la colaboración entre los países, es que nosotros sabemos si realmente estamos haciendo estrategias conjuntas para luchar contra el crimen transnacional. La Corte Suprema colombiana es tan digna como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y el orgullo de ese país fantástico, yo no me imagino en las mismas condiciones el tamaño de su herida. Que la Corte Suprema en un caso inverso estuviera pidiendo explicaciones como nos la pidieron a nosotros en el trámite ante los tribunales de Estados Unidos, información asociada al caso cuando se envió una sentencia, por cierto, bastante voluminosa. ¿Queréis continuar? Muchas gracias. Por ese orden. Sobre los mecanismos de cooperación internacional, no hay muchos desarrollos normativos internacionales, existen algunos, no hay muchos, pero con lo que hay en cada uno de los países se puede hacer. Y se ha demostrado en algunos casos, como el caso de Brecht. Es decir, los poderes judiciales, las fiscalías, tienen unas atribuciones que les permiten llevar a cabo esos acuerdos de cooperación internacional, que en muchos casos son exitosos, pero nuevamente, es que el caso de Brecht es perfecto, es un termómetro perfecto. A mayor independencia del Poder Judicial y de las fiscalías, independencia normativa, o sea, jurídica, institucional, pero también independencia fáctica, capacidad de actuar de manera independiente porque no tienen miedo a que les quiten el presupuesto o a que los disuelvan o a que los revoquen el mandato. La independencia y autonomía real de cada uno de los países es lo que muestra si hay avance o no en el caso de Brecht.
Uno coge de México hasta el sur del continente. En aquellos países donde hay mayor independencia y autonomía ha habido mayor cooperación judicial, mayor avance en las investigaciones, y mayores condenas. En aquellos países donde hay menor independencia del Poder Judicial, con los mismos instrumentos, hay menor cooperación, las investigaciones no avanzan y las condenas van a ser simbólicas en el mejor de los casos. Si es que hay países en donde ni siquiera hay investigaciones, en donde incluso relevaron al fiscal que estaba haciendo la investigación. Entonces, yo creo que la cooperación tiene instrumentos y... Les dejo continuar. Sí, tiene instrumentos, pero que depende de factores como la independencia del Poder Judicial. En cuanto a la figura del arrepentido, a mí me parece muy importante revisar esa figura, porque yo sí creo que no se aplica de manera adecuada. Por ejemplo, el principio de oportunidad podría servir para delitos de bagatela o podría servir para casos en los cuales realmente hay una colaboración sustantiva en la delación, no solo de las personas, con pruebas, porque tampoco puede servir que pues yo con pruebas suficientes para desestructurar toda esa manifestación macrocriminal. Si no, me parece que es casi un prevaricato. Es renunciar al ejercicio de una función que tienen atribuidos esos órganos porque hemos confiado en que están haciendo justicia. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se aplican esas figuras y si están mal reglamentadas hay que revisarlas. Las rebajas de pena por confesión, ese tipo de cosas, a mí me parece que en algunos casos de macrocriminalidad son francamente una vergüenza. Sobre el origen de las organizaciones, claro, es fundamental entenderlas, pero sobre todo follow the money, o sea, sobre todo dónde están los flujos de dinero y las empresas, y por eso las empresas que sirven para lavar el dinero o que empiezan a competir con ese dinero con empresas legales, pero que en el fondo son una manifestación de esa macrocriminalidad. Entonces hay que empezar a perseguir esas empresas, esas personas jurídicas, incluyendo políticas, incluyendo personas jurídicas que tienen personería para actuar en el ámbito político. Y finalmente sobre la extradición. La extradición es un instrumento valiosísimo, bien manejado. Voy a poner un ejemplo obvio. El cuchillo es un instrumento valiosísimo, bien manejado. Yo necesito un cuchillo para comerme una carne que voy a partir, ¿cierto? Entonces, bien manejado, pues es muy útil porque me alimenta. Mal manejado, es una cuchillada. Entonces, la extradición le pasa lo mismo. La extradición es una figura muy útil. Si hay una verdadera reciprocidad, si no tenemos la capacidad de investigar, pero para no ir al caso más polémico, porque no sé si ya estoy metiendo en demasiados líos a la Procuraduría General de la Nación, lo cual no quisiera hacer. Para no ir al caso más polémico, pensemos, por ejemplo, en un caso como el de Garavito. Garavito es un señor que violó de manera sistemática y asesinó a unos niños. Supongamos que Garavito, aparte de eso, hubiera sido mula. Y resulta que en Estados Unidos identifican que el señor fue una mula y que alguna vez viajó a Miami con una droga y le inician un proceso. Y resulta que el señor lo tenemos condenado acá y no nos ha dicho dónde están los niños que asesinó, dónde están enterrados. Resulta que hay algunos que no asesinó, porque una parte todavía tenía la capacidad de sentir compasión y lo soltó en un pueblo del otro lado del país. Él sabe dónde lo soltó. Él sabe dónde están, pero las mamás no. Él sabe dónde están los cuerpos, pero las mamás no. Y lo piden en extradición porque resulta que es una mula. ¿Lo mandamos en extradición? ¿O lo tenemos acá, le pedimos que nos cuente, resolvemos ese problema, le entregamos los cuerpos a las mamás, buscamos a los niños que dejó abandonados en otros pueblos y después miramos y lo extraditamos? Entonces, yo creo que tenemos que dejar el fetiche con la extradición. La extradición, otra vez, es un instrumento que puede ser útil, pero a veces también es útil hacer justicia en nuestros propios países, salvo que, por ejemplo, la extradición nos permitiera que allá solo le dan el beneficio si el señor Garavito cuenta todo. Pero como eso no pasa, como lo único que les importa allá es el delito que se cometió allá en ejercicio de su soberanía, pues nos vamos a quedar sin saber la verdad. ¿Realmente le podemos hacer eso a las mamás? Entonces yo creo que hay instrumentos que sí, que son buenos, que funcionan, pero miremoslos en cada caso concreto. Bien.
yo tengo el reloj aquí al frente, entonces tengo la posibilidad de respetar tus cronogramas. ¿Qué hacemos con los beneficios y qué instrumentos podemos aplicar? Sí, yo obviamente ya se ha insistido mucho en la temática de la extradición, las bondades de la extradición, las limitantes de la extradición. Hay dos puntos que yo quisiera tocar, muy concretos. El primero, obviamente, la colaboración. La colaboración internacional, que particularmente parte de un supuesto, y es hacia dónde va la ganancia del crimen, hacia dónde va la ganancia del crimen. En este momento es un poco pérdida de tiempo empezar nosotros a analizar las micro sociedades de narcotráfico que se encuentran en el país. Es un poco pérdida de tiempo también empezar a analizar un poco cómo funcionan estas sociedades, incluso con corrupción administrativa en materia de minería ilegal. El aspecto central es que el asunto se nos convirtió en una situación de análisis inverso, es decir, nosotros podemos saber en este momento cómo funciona el mecanismo de distribución de la droga, por ejemplo, si vamos directamente al destino final. ¿Por qué? Y eso es lo que nos permite entender por qué la mafia mexicana, la mafia italiana ya se vino. Es decir, nosotros no estamos votando, ellos se vinieron. ¿Por qué? Porque es que ellos conocen los caminos que los grandes mafiosos colombianos conocían. Entonces, una cosa es el envío, otra vez el ingreso allá, y entonces estas organizaciones se han venido porque son las que conocen los caminos del delito. Entonces, es muy importante que que podamos conocer un poco lo que es la relación de esas organizaciones criminales fuera, y para eso sí necesitamos una profunda colaboración internacional. Es decir, para mí es más importante hoy, para combatir el narcotráfico, saber cómo me funciona la mafia gallega. Es muy importante saber cómo me funciona la mafia gallega, porque a través de la mafia gallega estamos utilizando la cocaína, y la cocaína se está expandiendo hacia Francia, hacia Gran Bretaña, y se está quedando en España, y a través de Tánger está entrando obviamente por otros caminos hacia el África. Entonces vean lo importante que es la mafia gallega. También cómo va a ser de importante, por ejemplo, esta organización criminal que les he mencionado, que es Andrangheta, que es la que se encarga de la distribución de la droga ya en el este de Europa. Entonces son dos caminos completamente diferentes. Ahí entra mucho la colaboración internacional. En segundo punto, en esto quiero ser sumamente concreto, también tenemos que repensarnos a través de una figura que es sumamente importante, pero a la que le tenemos que dar mayor importancia aún, no solamente en recursos, no solamente institucionalmente, sino conceptualmente. La figura de la extinción del dominio, si queremos aplicar el concepto de Convención de Viena, las figuras de los decomisos son los bienes fruto de la actividad criminal, es una figura absolutamente esencial, pero nos impone dejar de ser penalistas. El gran problema del ataque del crimen es que nosotros pensamos que Beccarías inventó el derecho penal, con el garantismo básico de Beccaria, y se nos olvida que atacar las organizaciones criminales es atacar las fuentes de financiación a través de, permítanme, utilizo aquí palabras de Falcone, palabras de Borsellino. Palabras de Falcone y de Borsellino que fueron destrozados por la mafia siciliana, asesinados Falcone en el 92, no sé si Borsellino fue en el 94. Pero ellos que decían, vamos por los réditos, y para ir por los réditos hay que acabar con el concepto de no retroactividad de la ley. Para ir por los réditos hay que acabar con el presupuesto nocivo de la no transmisibilidad de la acción, porque es que estamos hablando de un derecho penal económico que no responde a las características del derecho penal personal burgués, y para acabar con estos frutos del crimen también hay que atacar bienes equivalentes, es decir, donde nosotros podamos utilizar una nueva concepción de derecho penal económico, no de derecho penal personal burgués. Tenemos mejores instrumentos, pero para eso nos toca repensarnos.
y repensarnos fundamentalmente significa cambiar la Constitución, no la Constitución del 91, la Constitución mental. Es la única manera. Muchas gracias. Voy a estar con ustedes en esta última parte del panel, dado que Pilar Velasco ha tenido que ausentarse de manera urgente para poder conseguir su conexión aérea. Tendría una pregunta en relación con la cooperación judicial. ¿Ustedes creen que en la época de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, algo de esto hay que introducirle a la cooperación judicial? Los estados normalmente lanzamos nuestros requerimientos de cooperación judicial, pero a veces se tardan mucho en contestar. Y quien está del lado de un proceso de cualquier naturaleza, sea penal, sea fiscal, sea disciplinario, pues siempre uno está con el timing del reloj. Oiga, y espero la respuesta, y muchas veces llega una respuesta en la que le dicen a la autoridad, quedó mal traducido su requerimiento, le faltó un formato, le faltó una hoja, y se vuelve a veces frustrante. ¿Ustedes creen, como expertos en estos temas, que algo se podría avanzar a nivel internacional sobre esto para optimizar los tiempos de respuesta y la eficiencia de la administración de justicia? Sin lugar a dudas. Hoy estamos, como decíamos antes, en un mundo globalizado y en el mundo de las nuevas tecnologías que también hay que ponerlas, alinearlas en la lucha contra el crimen. Dentro de la cooperación internacional de carácter judicial hay que distinguir varios planos, ¿no? Existe un primer plano, que es un plano menos visible, que es la colaboración de las inteligencias. Eso es fundamental. Las inteligencias de los Estados son el paso previo de la colaboración en la delincuencia organizada, en la transmisión de información, y evidentemente para luchar concretamente siempre se pone de manifiesto el narcotráfico, por la obvia relación que tienen entre ambos continentes, pero podemos introducir infinidad de delincuencias que están muy globalizadas. Esa cooperación no tiene cursos transparentes, pero es muy importante. Luego tenemos ya la cooperación dentro del proceso, que es un poco, yo creo que a lo que te refieres, ¿no? Y ahí tenemos que avanzar a una cooperación judicial reforzada. O sea, yo creo que teniendo en cuenta hoy los lazos de unión, yo pongo el ejemplo de España y Colombia que existen, tendríamos que los gobiernos tendrían que ponerse de acuerdo y establecer cauces de cooperación judicial reforzada, partiendo de lo que en Europa hemos impuesto, que es el reconocimiento mutuo y la confianza en los estados de derecho. O sea, España tiene que confiar en el Estado de Derecho en su aplicación en Colombia, como Colombia tiene que confiar en España. Y eso, que parece también retórico, no lo es tanto, porque en el momento que introduzcamos el principio de reconocimiento mutuo entre nuestros países, la cooperación discurrirá de una manera mucho más ágil y mucho más transparente. Antes se puso de acuerdo un caso específico en España, en el que hay unas consecuencias penales o poderes importantes de colaboración entre la Fiscalía Española y la Procuraduría General de la Nación, que está alcanzando un notable éxito, ¿no? No cabe duda que no podemos confiar en el factor personal, que en este caso coincide que hay un factor personal excelente, pero no podemos siempre confiar en el factor personal. Y para no tener que depender del factor personal, lo que tiene que haber son cauces formales de cooperación, insisto, reforzadas. Antes se decía que efectivamente existen pocos instrumentos internacionales globales y hay que avanzar respecto a ellos, y sobre todo respecto a las delincuencias o las macrodelincuencias que afectan a gran parte del mundo. Siempre se pone el narcotráfico, pero es que hoy estamos ante delincuencias de rostros muy novedosos: tráfico de órganos, tráfico de personas, delincuencias, la novedosa delincuencia, por ejemplo, efectivamente, de tratamiento de residuos, de ciertas mafias que, llevados por ese afán ecologista, liberan los residuos en mitad del Mediterráneo, tal cual, a través de un pago a esa empresa. En fin, hay muchas formas de delincuencias y lo que se requiere, insisto, es esa cooperación judicial, pero basada en instrumentos concretos. Pero el primero de todos, no nos engañemos, es la confianza en el Estado de Derecho de un país y el mutuo reconocimiento. De nada vale que hagamos multitud de tratados, multitud de normas, si no confiamos entre Estados y entre jueces. Y precisamente este tipo de actividades donde tenemos oportunidad, jueces de diferentes países, de hablar y exponer nuestras experiencias, sirve para ir creando ese caldo de cultivo de mutua confianza y de reconocimiento en nuestras decisiones.
La mejor forma de luchar contra la criminalidad organizada es, evidentemente, partiendo de soluciones que trasciendan a los Estados. Y fundamentalmente se trata, como dije antes, en compartir inteligencia, compartir información, compartir esfuerzos y, sobre todo, compartir cooperación judicial. Y hoy, para tratar en el mundo de las nuevas tecnologías, no hay duda que esa cooperación puede ser rapidísima. Hoy se pueden realizar, por ejemplo, petición de pruebas a través de videoconferencia, testificales, etcétera. Hace poco en la Audiencia Nacional celebramos un juicio por un delito de asesinato en Panamá. El autor, al ser español, no podíamos extraditarlo, porque Panamá niega la extradición de sus nacionales, y lo celebramos en la Audiencia Nacional, con todos los testigos, familiares de la víctima, etcétera, en Panamá. A través de una videoconferencia está condenado y está cumpliendo pena en prisión. Esto es un ejemplo nimio, pero es un ejemplo de lo que supone un grado de cooperación y de colaboración, que parte, insisto, del grado de inteligencia, parte de los grupos policiales, que concretamente me consta que entre Colombia y en España hay un gran compartimiento de información, y también luego parte de esa cooperación judicial que sea flexible, pero sobre todo eficaz. Bueno, de lo que estamos hablando y el centro de esta reunión es la justicia transicional. De lo que estamos hablando es que la justicia transicional va a ser un trabajo vinculado a reconstruir el pasado violento de una nación. La justicia ordinaria es la que se va a encargar del tema de este panel, que es la criminalidad organizada nacional y transnacional. Yo he hablado mucho de la convergencia de estrategias. La convergencia de estrategias no solamente es en el plano internacional, sino en el plano nacional. O sea, cuando uno dice, o uno pregunta, ¿vas a introducir nuevas tecnologías para que la información fluya velozmente entre los estados? Es como si al interior del propio eso ya sucediera. La Fiscalía frustró un sistema de información criminal en los 90s, y que yo sepa, no se ha vuelto, por cierto, con un sistema de información que surge de ese ser fantástico que fue el fiscal Gustavo, o que es, pero que fue como fiscal el fiscal Gustavo de Greiff, a quien me gustaría hacerle un reconocimiento en esta reunión. Surge de la primera Fiscalía General de la Nación que tiene el país hacer un sistema de información, y alcanzó a estar en pruebas, o sea, ya en operación, y simplemente se hundieron en esa época 15 millones de dólares de ayuda internacional. Colombia no tiene en materia criminal un sistema de información, de referenciación, etcétera. Reconozco que hay esfuerzos dentro de las distintas entidades, pero la convergencia de las estrategias internas, inclusive, ¿sí?, no está funcionando.
Se trabaja permanentemente en eso. Entonces, si yo hago un reconocimiento de que internamente, primero no tenemos información y la que tenemos está sujeta eventualmente a trámites burocráticos o a envidias institucionales, pues en lo internacional el problema es mucho más complicado. O sea, solicitar una información al gobierno de los Estados Unidos, eso es un trámite que uno ya se plantea va a durar muchos meses. Toda esta discusión, ayer decía, creo, yo no sé si fue el fiscal general o creí entenderle, de pronto le entendí mal, que los patrones de criminalidad surgen como consecuencia de la justicia transicional, o sea, como, yo no creo mucho en eso. En los 90, de hecho, nosotros en la Fiscalía trabajamos con textos, y ese sistema de información al que me refiero estaba construido sobre la noción de contextos. Pero me pareció entenderle que la justicia transicional nos había llevado al plano de establecer patrones para poder investigar y conocer la verdad acerca de los modos de desempeño de esa criminalidad organizada de la cual se está ocupando la JEP. Exactamente lo mismo tiene que hacer contemporáneamente en Colombia la justicia ordinaria. Lo que a mí se me revela de lo que han dicho aquí mis compañeros de panel es que estamos tratando de vencer un ejército de mafias bien armadas, súper organizadas, súper poderosas, delincuencia organizada, a través de respuestas institucionales desorganizadas. La doctora Catalina y el doctor Fabio han mencionado al principio de oportunidad y preocupados porque eso no funciona bien en el país y le piden a la Corte que lo desarrolle. Y no sé cuándo va a poder ser porque nosotros estamos un poco distantes del tema, no porque no nos guste naturalmente, sino porque no llegan casos de esos. Y yo me digo que en el fondo lo que nosotros deberíamos concluir hoy es la necesidad de dotar a la justicia ordinaria en Colombia, que no es la de España ni la de Francia, donde no hay grupos armados organizados, donde no hay ejércitos con dominio territorial en ciertas zonas del país, que deberíamos diseñar un procedimiento especial, contemporáneo, penal, regulado en la ley, muy creativo. O sea, nosotros tenemos muchos paradigmas que consideramos insustituibles en materia de mecánica procesal, pero nosotros en este momento no estamos enfrentados a un delito de una persona, que es como se piensan los procedimientos penales. Nosotros, y eso no es de ahora, eso el país lo estableció en los 80s, cuando se hicieron todos esos estatutos especiales de lucha contra la delincuencia organizada. Copiamos cosas de los italianos cuando lucharon contra las brigadas rojas, violamos derechos, aceptamos testigos sin rostro, aceptamos jueces sin rostro, pero era una época en la que el crimen organizado, ¿sí?, había
desbordado la capacidad de reacción del Estado. Ministros muertos, magistrados muertos, asesinados por el narcotráfico, hicieron que se consagraran procedimientos especiales. No digo los mismos, ni más faltaba. Hablo de procedimientos ajustados a la Constitución, pero no ingenuos. Nuestro procedimiento es de una ingenuidad absoluta. Los abogados manejan los procedimientos. Reconocemos los derechos y el derecho de defensa, pero ¿cómo se maneja un proceso contra 100 miembros del Clan del Golfo que son capturados en un mismo operativo? Nosotros no tenemos recursos legales, no tenemos mecanismos legales para enfrentar ese tipo de criminalidad. Decir esto puede ser una herejía, pero ¿será que los 100, si responden al mismo tipo de conducta, deben tener cada uno un defensor? ¿Será que no podemos pensar en la posibilidad de hacer una imputación general? ¿O tenemos necesariamente que enfrentar un proceso, en ese ejemplo, con 100 defensores, que lo que produce, y por eso la comunidad reacciona negativamente con la justicia, que las personas queden en libertad, porque los términos para esa macrocriminalidad no dan, sencillamente no dan. Estamos enfrentando un ejército, y lo digo metafóricamente, de criminales de la manera más ingenua. Y por eso la justicia penal colombiana, y eso es lo que yo creo, a pesar de que es mucho más vigorosa que en los años 80, aún está superada por el crimen. Entonces, de hoy debería salir conclusiones como esa, procurador. O sea, nosotros necesitamos regular en la ley reglas claras para contrarrestar la criminalidad organizada interior y lograr en lo posible que esas reglas se compartan con los socios internacionales interesados en perseguir los mismos tipos de delincuencia organizada. Bueno, muy bien, sobre la introducción de las tecnologías a la cooperación internacional. Yo creo que es fundamental, porque es que me encantó la frase: estamos enfrentando a la criminalidad organizada, que es organizada, estructurada, jerarquizada, sistematizada, tecnológica. Son unas empresas, son las multinacionales sofisticadísimas de manera desorganizada. Y yo creo que la tecnología, compartir tecnologías y compartir información nos ayuda a enfrentarlo de manera organizada, y solo así vamos a poder realmente confrontarla. Pero dos advertencias importantes. Una, la confianza en el Estado de Derecho. Una cosa es tener un acuerdo para compartir información o tecnología, sirve para luchar contra el crimen, pero también para perseguir defensores de derechos humanos, pero también para perseguir a los disidentes y a la oposición, pero también para espiar y perseguir a los periodistas. Entonces, una cosa es tener un acuerdo de cooperación para compartir tecnologías e información con Filipinas a principios de siglo, y otra cosa es hoy, o con Hungría, o con Polonia, o con Venezuela. Cuando el fiscal general de Ecuador del gobierno pasado intentó hacer el acuerdo con Brasil, Brasil sabía que le estaba entregando la información a un fiscal que era un funcionario del presidente anterior de Ecuador, y que eso lo que iba a servir era para frenar las investigaciones. Le estaba dando la información para cubrir
la posibilidad de hacer esas investigaciones criminales. Felizmente cambió el gobierno de Ecuador y pues hoy las cosas están avanzando en ese país. Entonces, hay que confiar en el Estado de Derecho. Y esto lo discutimos alguna vez en un encuentro en el diálogo interamericano, en materia de cómo, si pudiera haber una cláusula. Lo que pasa es que la expresión Estado de Derecho es tan difícil, pero si pudiera haber una cláusula en la que inmediatamente un país dijera, mire, llegó este presidente X, ese gobierno X, que va a romper garantías esenciales del Estado de Derecho, se suspenden, nosotros ya no compartimos ni tecnología ni información. Porque usted va a utilizar nuestra tecnología y nuestra información para perseguir a los disidentes, de izquierda a derecha, de centro, de una religión, de lo que sea. Aquí no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de democracia. Entonces, eso es como una primera advertencia que es fundamental, porque el uso de las tecnologías no es neutral, otra vez. Y segunda advertencia que es importante, a veces las formas dificultan y a veces las formas son innecesarias y hacen parte del etos que nosotros tenemos como abogados, que nos dificulta investigaciones ágiles, rápidas, como dices tú, tenemos que repensarnos. Pero a veces las formas protegen el debido proceso o, digamos, la cadena de custodia de una prueba o la integridad de una investigación. Entonces, lo que tenemos es que ver cuáles formas en esa cooperación son esenciales, que venga firmado por una autoridad competente, que tenga unas garantías, por otra vez, de independencia e imparcialidad. Pues eso puede demorar un poco, lo que tenemos es que agilizar ese proceso, pero hay formas que no podemos desaparecer, porque hay formas que son esenciales para proteger garantías que tenemos que proteger, incluso en la lucha contra la macrocriminalidad, porque si no nos volvemos iguales a ellos. Bueno, termino. Creo que nos toca el periodo del descanso. Yo pienso que en esta estamos completamente de acuerdo. Hay una frase que me ha gustado mucho y es el problema de la organización. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? El operativo. Se incautaron 500 kilos de cocaína, maravilloso. Y eso sale el personal de la policía o del ejército allá que le tomen fotos. ¿Logramos desarticular? No. ¿Logramos desarticular? No. Y la razón es elemental. Es que no conocemos la organización. No conocemos las organizaciones. Entonces, cuando uno dice eso y se da cuenta, por ejemplo, voy a darle simplemente 2, 3 puntos de referencia. Cuando uno se da cuenta que el problema de la minería ilegal es que el oro, que además ese no tiene problemas de tráfico internacional, termina en las principales joyerías de otros países. Entonces uno tiene que ver el destinatario final. Segundo, cuando se da cuenta que el problema de organizaciones mafiosas, por ejemplo, aquellas que se dedican al tráfico ilegal de personas, como es la camorra, utilizan un criterio como es el de la omertá, que es fundamentalmente un juramento sagrado de fidelidad y sobre todo de secreto. Cuando uno se da cuenta que para ingresar a organizaciones criminales como la Sacra Corona Unita, hay que convertirse en un momento determinado en lo que ellos llaman hermosamente, no es tan hermoso, lo esgarro. Lo esgarro es una persona que va subiendo en la organización. Y resulta que para lograr semejante puesto en la organización tiene que haber cometido por lo menos 3 asesinatos en favor de la organización. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso y entiende fundamentalmente que la dinámica es del crimen organizado, qué importante es que el primer paso de tecnología es el conocimiento de la organización misma. De esa manera, mañana o pasado mañana nos vamos a dedicar a desarticular organizaciones nuestras que tienen referentes además en el exterior y no simplemente hacer incautaciones de 400, 250 que nos sirven solamente para la foto del momento. Importante la referencia a la organización y a los medios. Ojalá algún día todos sepamos que, por ejemplo, el Pichotti, que es el que primero se encarga de la extorsión allá a las pequeñas tienditas, es un engranaje muy pequeño del gran capo. Y que cuando no hay, por ejemplo, esos grupos de criminalidad organizada y se logra destrozar la fidelidad interna,
se logra lo que nuestro magistrado comentaba. Lo comentaba aquí claramente. El gran número de pentiti en Italia, particularmente, qué curioso, con la cuarta mafia, que es la Sacra Corona Unita. Ese es el gran número de arrepentidos. Entonces, la pregunta es sumamente atinente. ¿Por qué razón? Porque la única manera de desarticular las organizaciones es conociendo las organizaciones. Muchas gracias. A ustedes, con el propósito de honrar entonces nuestra agenda, debemos concluir este importante y dilucidador diálogo que hemos tenido con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias. Gracias a nuestros panelistas. Continuamos con la agenda y en 5 minutos seguimos con el siguiente panel, por favor.